Sí, la historia de la presentación del libro de Luis también podría pensarse como Luis trabaja, digamos, en su libro, porque fueron un paro general, digamos, y dos paros generales. No, el otro de transporte. Un paro general y un paro de transporte los que impidieron que se hiciera la presentación en las fechas que habíamos programado. Finalmente dejamos hacia septiembre, por no decir digamos, que queríamos que pasara ya octubre, en realidad dejamos para septiembre y así fue que en ocasión de la organización de estas jornadas, como todos los años, pensamos que era la mejor ocasión para concretar la presentación del libro. Dice Luis que ayer, cuando vio que había paro docente en la UNR, dijo, no, otra vez no. Empieza a ser luminoso. Sí, ya es muy traumático. Bueno, presentarles el libro de Luis en este ámbito, digamos, para mí es un gusto y como les decía, las últimas 2 semanas ha sido un acompañante, digamos, en mi casa, su libro, por supuesto, digamos, y la verdad que es verdaderamente un libro que atrapa y no suelta, en principio, con lo cual, desde ya les digo que a todos aquellos que quieran leerlo, dispongan del tiempo. Porque no lo suelta, es el libro el que no lo suelta. No es que ustedes no sueltan el libro, sino que el libro no lo suelta, en principio. Fíjense, además hay algo muy interesante que esta es la investigación de la tesis doctoral que hace Luis, y normalmente, digamos, pasar al libro lo que implica académicamente las exigencias formales y académicas de una tesis doctoral no es una tarea fácil, efectivamente, digamos. Sin embargo, digamos, digo esto porque en breve yo voy a estar también siendo jurado de una tesis doctoral, o sea que estoy ahí con los dos formatos, libro y tesis doctoral. Sin embargo, efectivamente ha logrado Luis, con la escritura, con el tipo de escritura, digamos, que efectivamente él tiene. Yo no leí la tesis, pero supongo, digamos, que es el tipo de escritura de Luis el que logra precisamente hacer tan amable la lectura de su libro. Se llama Trauma y tiene un subtítulo: un estudio histórico en torno a Sigmund Freud. Acá me voy a detener en estas dos palabras, en torno. Digo, fíjense que estas dos palabras, digamos, muchas veces se juntan en una palabra, pero no dicen lo mismo. Cuando están separadas, dicen una cosa, cuando están juntas, dicen otra. Luis podría haber usado las dos acepciones. Podría haber usado en torno, y ya verán después por qué, en torno, como una sola palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir en torno? Quiere decir acerca de, aproximándome, alrededor de. Y es que Luis lo que hace, digamos, es un estudio histórico alrededor, es decir, él va dibujando precisamente un borde alrededor de aquello que según Freud aparece como agujero, como laguna, digamos, en el aparato psíquico. Él escribe alrededor de aquello que no se escribe, que no se puede escribir. Y hace historia precisamente de un objeto, el trauma, que lo que hace es rompe la historia, porque precisamente el trauma no se hace pasado, es siempre actual, y en ese sentido rompe la sucesión lógica de la historia.
pero además escribe en torno a Sigmund Freud. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace una historia interna o una genealogía de una noción, un concepto en la obra de Freud, sino que va tomando, digamos, como eje el planteo o la noción de trauma en Sigmund Freud, pero es un eje que está sumergido en una trama de representaciones, de discursos, de disciplinas, de acontecimientos culturales y tecnológicos. En la editorial se hace mención a, por ejemplo, digamos, el invento del ferrocarril. Cosa que para, digamos, la problemática del trauma con la que empieza a tratar Freud, digamos, es sumamente importante, pero también cuestiones institucionales de la misma comunidad analítica, institucionales en un campo de pensamiento más general. Es decir, Freud está entramado. No se toma solamente, digamos, lo que Freud va diciendo sobre el trauma desde el principio al final, a pesar de lo cual, digamos, lo que sí Luis plantea en el libro es que la noción de trauma acompaña a Freud desde el principio, digamos, de sus preocupaciones teóricas, inclusive antes de haber inventado el psicoanálisis como práctica, hasta el final, digamos, hasta Moisés y la religión monoteísta, por ejemplo. Es decir, que lo acompaña en esa noción, Freud la va tomando en muy distintos momentos, pero en todo el transcurso de su vida, podríamos decir. Pero a pesar de eso, digamos, lo que Luis nos presenta es un Freud entramado. Es decir, un Freud, digamos, que no está solo. Un Freud que tiene interlocutores, un Freud que tiene avances y retrocesos, un Freud que está sumamente atento a los acontecimientos de su época. Hay un punto que me parece muy destacable, y digo, en ese sentido me parece muy, muy destacable precisamente porque es algo que, por ejemplo, yo tengo alguna dificultad precisamente por el tipo de formación que yo he tenido, digamos, en donde yo me formo leyendo a Lacan y a Freud simultáneamente. Ustedes saben, yo no provengo de la Facultad de Psicología, digamos, y entonces para formarme como psicoanalista empiezo a leer Freud y Lacan simultáneamente, años 70. Y digo, por esto mismo, mi formación y mi lectura del psicoanálisis tiene esa marca. La marca, precisamente, digamos, de leer a Freud y a Lacan simultáneamente, con lo cual, digamos, hay otro tipo de lectura, digamos, que yo puedo realizar aún de los textos freudianos. Luis puede hacer algo, y en eso, digamos, me parece muy destacable, que es hacer una lectura de Freud sin mezclarlo. Digamos, sin mezclar a Freud con ningún otro autor psicoanalítico. Y esto me parece muy, pero muy rescatable, digamos, y es una de las recomendaciones que en la facultad, digamos, de psicología, yo quisiera hacer a los alumnos. Aprendan cómo es, digamos, leer a Freud y pensar esa lectura, digamos, sin mezclarla, por ejemplo, con Lacan. Cosa que, insisto, lo digo acá y lo digo habiendo trabajado muchos años en esta facultad, digamos, y sabiendo de cuál es la tradición, digamos, en esta facultad, porque precisamente muchos de los docentes, o de los ex docentes, porque ya nos estamos jubilando, digamos, que hemos dado psicoanálisis en esta facultad, tenemos la misma marca, esta de leer Freud y Lacan prácticamente casi al unísono. Entonces, un punto muy, muy rescatable es ese, digamos.
Si fuera posible aprender a leer a Freud como lo hace Luis, en verdad creo que la ganancia es este libro, por ejemplo, ¿no? O un libro como este. Ahora, Luis plantea, y esta es otra cuestión que para todo aquel que esté, digamos, pensando en una escritura académica como un TIF, una tesis de un trabajo final de carrera de especialización, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, me parece sumamente interesante, digamos, y insisto, es algo, digamos, también a aprender de Luis. Fíjense, Luis es docente en la cátedra de Historia de la Psicología. Es docente en una cátedra, digamos, en la cual, no sé si ya sigue estando, Besetti, no, pero tiene la marca Besetti, digamos, en la actualidad el titular es Alejandro Laxman, uno de los titulares. Sí, ahora se corrió, sigue siendo adjunto, pero sigue. Bien. Y entonces, Luis plantea que desde el vamos, sus intereses intelectuales estuvieron siempre repartidos y tensionados entre la historia y el psicoanálisis. Y luego, digamos, decide investigar el trauma. ¿Y cómo decide la metodología de esa investigación? No porque a él le gusta la historia y el psicoanálisis, sino porque el trauma es un objeto histórico. Es decir, es la naturaleza del objeto lo que lo lleva, digamos, a decidir la metodología. La metodología que él elige, digamos, es una de las posibles metodologías historiográficas, digamos, que Besetti llamó historia intelectual, y que se diferencia de las historias internas, por ejemplo, la genealogía, por ejemplo, de una noción en la obra de Freud, de Lacan, de Foucault o de quien quiera, digamos, y las historias externas, aquellos que desde afuera del campo hacen una lectura histórica de distintos acontecimientos de ese campo. La historia intelectual, entonces, es aquella que toma en cuenta, y ahora viene la otra acepción del entorno, digamos, el entorno, esto es, el contexto, las condiciones de posibilidad de una noción y sus transformaciones. Por eso, Luis dice, y afirma ya en las conclusiones, que el trauma no es un objeto único, cerrado. No podríamos decir que se transforma en un concepto, digamos, que tenga una sola definición. Y esto mismo le permite a Luis decir que tampoco él cree que Freud sea uno solo, sino que hay una pluralidad de Freuds que dependen de qué. Y para mí dependen justamente de los lectores. Es decir, en este sentido creo que el plus que el libro, digamos, presenta es a Luis como lector. Luis como lector de la historia, lector de los textos, lector de acontecimientos, lector de relaciones de interlocución de Freud, por ejemplo. Luis como lector se nos presenta en el texto y uno cuando termina de leerlo, creo que, digamos, puede encontrarse con esas preguntas que Luis dejó con su curiosidad que se le abrieran y que nos lega como posible campo de investigación. Estas preguntas, digamos, y con esto voy a terminar, así los dejo con Luis si lo conocen bien, digamos, tienen que ver, por ejemplo, digamos, con algo que es muy caro para nosotros en estos momentos, y es uno de los puntos, digamos, tiene que ver con cómo hacer la historia, digamos, cómo escribir la historia de aquellos hechos traumáticos de un pueblo, digamos, para permitir justamente algo
de la posibilidad de que no funcione, digamos, como origen de síntomas, sino que permita cierta elaboración. Esto me parece muy interesante. Otra de las preguntas que nos deja es, ¿cuál es el valor de un testimonio? Y en esto, digamos, y quizás motivada por una consulta reciente de una mujer víctima de violencia de género, en la cual ella me decía, hay varias cosas que no me acuerdo, no me van a creer, digamos. Ahí es donde me parece, digamos, que pensar cuál es el valor de un testimonio. El testimonio tiene que tener la coherencia, digamos, requerida, por ejemplo, para una tesis doctoral, digamos, o el testimonio está precisamente afectado por el mismo hecho del que va a testimoniar. Y entonces es fragmentario, es lacunar, a veces puede parecer contradictorio. ¿Y qué hacemos? ¿Usamos el mismo criterio de verdad, digamos, que usa la justicia? ¿O podemos aportarle a la justicia en relación a los testimonios de las víctimas, por ejemplo, de violencia de género, digamos, otro modo de actuar e interpretar con un testimonio? Creo que estas son las cuestiones que fueron abriéndose, digamos, a partir de esta lectura. Y finalmente, digamos, me encontré con un trabajo que yo hice hace muchos años, digamos, en el 2002, que se llama Fantasía y Trauma. Y allí yo leía, digamos, en el manuscrito K, una noción que Freud la plantea solo esa vez y nunca más. O sea, una especie de apax, digamos. Y que es la de representación frontera. Y esto sería como para un diálogo con Luis, ¿no? Lo que él plantea allí, digamos, es que en las neurosis de defensa, y ahí la va a escribir en la histeria, digamos, la vivencia, esta vivencia sexual, traumática, infantil, produce un avasallamiento del yo, digamos, de una magnitud tal que no hay ninguna posibilidad de ofrecimiento de resistencia. Y lo único que se consiente es una exteriorización de la descarga. Y entonces el síntoma primario, según el manuscrito K, es la exteriorización del espanto. No acontece, dice Freud, por la formación de una representación contraria y penitencia como en la neurosis obsesiva, sino por refuerzo de una representación fronteriza, que en lo sucesivo subroga el recuerdo reprimido en el discernir cognitivo. Esta representación fronteriza constituye un fragmento no desfigurado del recuerdo traumático. Y acá, digamos, me parece que usar, adjetivar como fronteriza o frontera a la representación, la diferencia del resto de las representaciones, Freud va a decir siempre, digamos, que no hay ninguna posibilidad de que haya una representación del trauma, y por esto ese es el aporte que yo decía antes, ¿no?, que se puede hacer a la justicia respecto a el valor del testimonio, digamos. Pero lo que es interesante es que Freud va a plantear un esquema que pareciera ser así, ¿no? Hay un agujero, y ese agujero es la no representación del trauma, digamos. En su borde, una representación o varias representaciones fronteras que traen alguna característica, alguna sensación del hecho traumático, digamos. Y sobre ese borde de las representaciones fronteras es que se arma la defensa. La defensa se arma construyendo ¿qué? Digamos, lo que construye allí justamente es el modo
de procesamiento del traumatismo que Freud va a decir son las fantasías histéricas. Es decir, con la fantasía se intenta cubrir el agujero, digamos, luego va a decir Freud, de las fantasías tenemos los síntomas y a partir de allí el ataque histérico como escenificación. Pero el valor de la representación frontera es el valor de, me va a salir un meme, del crecimiento invisible del que nos habla el presidente, digamos. Es decir, el valor de la representación frontera es, si yo en este agujero quiero construir algo, necesito precisamente pilarcitos para que sobre esos pilarcitos pueda construir. Esos pilarcitos, digamos, son las representaciones frontera, que no son el recuerdo del trauma, digamos, sino es un elemento, un olor, un sonido, un sabor, media palabra. Y allí entonces, digamos, y yo digo, este texto para mí fue un texto, digamos, importante, porque lo hice a partir precisamente de estar atendiendo, digamos, a una persona que en el 55 tenía 10 años y que me consulta por una neurosis de angustia, por crisis de angustia, cada vez que escuchaba un bombo. El punto era, cuando ella me consulta, fíjense que el trabajo es del 2002, digamos, ella me consulta en el 2001, era casi permanente, digamos, las marchas, los bombos, y ella empieza a hacer las crisis de angustia, digamos, justamente cada vez que escuchaba el sonido de los bombos, digamos. Retrabajando durante mucho tiempo con ella, llegamos a la reconstrucción de la escena, digamos, del 55, en la cual ella y su hermanito fueron llevados desde la escuela a la que concurrían, mucho antes de la hora de que terminaran las clases, a la casa. Se encuentran que en la casa no había nadie, los padres de estos chicos eran sindicalistas, y están hasta muy tarde a la noche, digamos, con una vecina que los cuida, pero lo que escuchan por la radio era la noticia de la bomba, de las bombas, y por sobre todo, de la bomba que había caído, digamos, sobre un ómnibus lleno de niños. En realidad, esta mujer había vuelto a su casa, ella sabía, tenía 10 años, sabía que ella había vuelto, que en el transporte escolar no le había pasado nada. Lo que ella hace es desplazar, por la ausencia de sus padres, hasta muy altas horas de la noche, digamos, lo de la bomba que mata niños en relación a la bomba que puede matar padres. Digamos, ¿no? Es decir, este trabajo de reconstrucción me llevó muchísimos años, pero ahí estaba, bomba, el ruido. Y si bien, insisto, la representación frontera no tiene característica de representación, es esta huella, digamos, que deja algo de lo que representó para esta mujer, efectivamente, digamos, haber tenido 10 años y haber vivido en Buenos Aires en el año 1955. Bueno, gracias y los dejo con el autor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer estar acá, en este tercer intento y finalmente logrado de presentar
presentar el libro Rosario y por ahí, por un instante me voy a poner casi religioso y decir, por algo suceden las cosas, termina siendo la presentación en una jornada de la cual yo tengo noticia hace bastante y que había participado, pero que me interesa particularmente porque desde su título, ¿no? Psicoanálisis, salud y políticas públicas, lo que intenta hacer, creo, permítame ser lector de lo que ustedes intentan hacer y armar mi propia interpretación de eso, es algo que me gustaría llamar algo así como un psicoanálisis situado. Es decir, no hablar de el psicoanálisis o de el Freud, permítanme, el Lacan, permítanme decirlo de esta forma, pero que apunta a algo que señalaba Marité recién, que en algún punto leyó en mi trabajo, que es la de discutir el modo de leer a Freud, el modo de entender el psicoanálisis, de una manera tal que por ahí nos formamos solamente leyendo los textos del autor, como si en los textos uno alcanzara para no solo llevar adelante una práctica, sino como si alcanzara a leer solo el autor para responder una pregunta mínima que cualquier texto que tendría que suscitar, que es ¿cuál es el problema que está intentando resolver un autor? Y a mí me parece imposible poder responder cuál es el problema que está intentando resolver un autor si no ubicamos ese texto, ese autor, esa práctica en el medio de una trama en donde está situado. Y en ese punto, digamos, jugando un poco con... Me gustó el juego de palabras que hizo, las dos formas de entender el entorno, Marité, pero por ahí me gustaría más subrayar esta idea de trama. Porque en las tramas, por ahí, a diferencia de una de las acepciones de entorno, donde se supone que hay un centro y algo que lo rodea, en las tramas, como en las redes, los puntos centrales pueden variar y al mismo tiempo conectan de múltiples formas diversos elementos que por ahí parecen sueltos o que no tienen conexión, pero que sin embargo, si uno lo piensa en términos de trama, puede encontrar alguna relación entre los accidentes de ferrocarril, cambios en el terreno de la medicina y la posibilidad de pensar que hay elementos psíquicos que pueden producir patología, o la importancia que tienen autores como Janet y Freud la cuestión de la memoria en el mismo momento en que, fin del siglo XIX, en la cultura europea, como una de las características que se le atribuye a la modernidad, que es la de la aceleración, es decir, que los cambios son tan rápidos que la experiencia de una generación parece ser muy distinta a la generación anterior y que por lo tanto la tradición, es decir, lo que cada generación lega a la siguiente, parece no alcanzar para poder abordar nuevas experiencias. O sea, en ese momento de crisis, si se quiere, de fin de siglo XIX, estoy hablando, de la cultura occidental, en donde la tradición parece no alcanzar para poder ayudar a cada uno a, digamos, abordar la experiencia que le toca en suerte, situado en su época. El problema de la memoria se vuelve un problema central en diversos campos de la ciencia, como si de la ciencia, de la medicina, de la biología, y entonces aparece la noción biológica de herencia, pero en el campo también de nuestras prácticas sí, en donde aparece la pregunta, varios tipos de preguntas de, bueno, ¿es posible que haya recuerdos que operen sobre nosotros aun cuando no nos acordemos? Esa pregunta es impensable si uno no la sitúa en un contexto en donde la gran pregunta era ¿qué es lo que se preserva y qué es lo que se pierde de una generación a otra? Bueno,
Pongo esto como ejemplo y empiezo de esta manera, pero para conectar esos puntos que a mí me interesan particularmente, más allá de que el trauma haya sido una especie de síntoma, en el sentido de formación de compromiso y de modo de elaborar propio muchos intereses, que son la historia del psicoanálisis. Digo, más allá de eso, más allá de por ahí un recorrido particular mío, o intereses particulares míos, que me interesan ambas cosas al mismo tiempo, aun cuando solo nos interesa el psicoanálisis, pensar el psicoanálisis como un conjunto de verdades que son aplicables en todo tiempo y lugar es, a mi gusto, un mal punto de partida. Y al mismo tiempo es un modo habitual de transmisión y de lectura del psicoanálisis que por ahí me interesa discutir y por eso celebro que haya una jornada que ponga el psicoanálisis, no voy a decir en su época, porque el término época además es tan difuso, sino que a mí preferiría decirlo, digamos, en el presente, en los problemas que nos atraviesan en el presente, que no sea ajeno a los grandes debates que nos atraviesan en el presente, en lugar de estar repitiendo algo que sería eterno y estaría en el plano de las ideas, o dependería de la genialidad de un autor. ¿Sí? Dicho esto, y para... Ustedes no me conocen, pero cuando agarro un micrófono y empiezo a hablar, puedo irme por las ramas y hablar mucho. Me obliga a hacerme un machete, que son estas diapositivas que me van a permitir, o voy a intentar que me permitan, vamos a hacerlo así, hacer una especie de punteo, una especie de lectura rápida de varios de los problemas que intento ubicar en el libro que escribí, que como dice Marité, en mi tesis doctoral, y que un año después de defenderla, esto fue en el 2016, me propuse convertirla en libro y en el 2018 salió y ahora estoy presentando. Primera cuestión, trauma. El trauma es una especie de palabra clave en la cultura occidental contemporánea, y con esto me refiero a que se ha convertido en una palabra clave desde por lo menos la década del 80 del siglo pasado hasta el presente, porque se utiliza en muy diversos dominios, muy diversos campos del saber, muy diversos campos del pensamiento, y parece ser como una clave explicativa que podría utilizarse para un montón de cosas, lo cual siempre, cuando eso ocurre, es preciso levantar sospechas, ¿no? Porque una categoría que puede explicar cosas absolutamente disímiles merece ser interrogada. Como subrayó Marité, yo intento decir que el trauma no es un concepto cerrado y unívoco, más bien es una noción abierta, multívoca, difusa, y fundamentalmente es un objeto histórico, es decir, no es un objeto que existe en el mundo real a la espera de ser descubierto. No es que han cambiado solo las nociones, las concepciones sobre el trauma, sino que el trauma mismo es una construcción histórica que en cada tiempo y lugar se vincula con problemas diferentes. Y entonces, como es un trabajo, bueno, yo intento decir que este libro es un trabajo histórico, pero mi libro es un trabajo de psicoanálisis, pero en lo que tiene de trabajo de historia, que supone siempre una periodización, en distintos periodos, las ideas, las prácticas, los saberes, los problemas que estuvieron vinculados a la palabra trauma y la definición misma de la palabra trauma son diferentes. Ahora, al mismo tiempo, seguir la transformación de las prácticas y los saberes sobre el trauma por ahí permite iluminar varios problemas importantes para la práctica psi y varios problemas importantes, creo yo, entiendo, para diversas aristas del pensamiento de la cultura occidental. ¿Sí? Esas transformaciones yo ahí las sintetizo en una especie de punteo, ¿no? En primer lugar, un desplazamiento del sentido. Hasta mediados del siglo XIX, trauma era un concepto, una noción quirúrgica. Trauma era lo que hoy se llama trauma en traumatología, es decir, una fuerza mecánica que impacta sobre el organismo, produce una lesión y eso genera síntomas. Ahora,
cualquier ámbito de, por lo menos la cultura occidental urbana, desde hace un siglo, cuando utilizamos la palabra trauma, en general pensamos no en una lesión en el cuerpo, sino una especie de herida en el alma, de una huella que quedó en algo que a grosso modo llamamos psiquismo y que perdura aun cuando se hayan acabado la situación que la generó. Además de este desplazamiento de sentido que inclina el campo semántico de la palabra trauma en relación a lo psicológico, se produjo una extensión de su uso. O sea, si el siglo XIX tenía un uso bastante limitado justamente a los accidentes que provocan lesión, o si se quiere, a las enfermedades cuyo origen no es la herencia, ni son los contagios infecciosos, sino un accidente que golpea y provoca una lesión. Actualmente el trauma se puede utilizar para hacer referencia a experiencias de violencia sexual, abuso sexual, etc., campos de concentración, pero también a cosas que uno pensaría a priori, por ahí con razones, que son mucho más banales, ¿no? Y entonces alguien puede hablar de que tuvo un trauma porque no llegó a pagar a tiempo la tarjeta y eso le generó algún tipo de dificultad. Casi como si trauma fuera un sinónimo de lo de placentero. Y por ahí borra la posibilidad de pensar la especificidad que tienen experiencias mucho más límites, no sé, como el campo de concentración nazi o de la dictadura que atravesó nuestro país. Después, inserción en nuevos ámbitos. Si era un concepto, una noción médica quirúrgica, rápidamente la noción de trauma apareció en el campo jurídico forense. Y eso no es algo, un problema contemporáneo, digamos, quiero decir, algo que surge ahora porque las industrias de los seguros o de los juicios han crecido enormemente. En el mismo momento en que la noción de trauma empieza a psicologizarse en torno a los accidentes de ferrocarril, la palabra trauma aparece en el contexto jurídico y en el campo de batalla de las pericias para pedir indemnizaciones. Pero además la palabra trauma actualmente se usa, como mencionó Maritei, que es una de las cosas que a mí me interesa particularmente, aunque no la haya llegado a desarrollar tanto en el libro, se usa en el campo de la historia en el sentido amplio del término, y sobre todo en la historia del pasado reciente, para referirse a acontecimientos colectivos, como la Shoah, como la desaparición forzada en la dictadura, como el apartheid, como el atentado contra las Torres Gemelas, no digo que sean lo mismo, pero que en cada una de esas sociedades y culturas se utiliza la palabra trauma para hacer referencia a ese tipo de acontecimientos que no terminan de volverse pasado, que no terminan de hacerse pasado y permanecen presentes, generando esa especie de tensión contradictoria de un pasado que sigue presente. Y finalmente, digamos, ahí pongo como un proceso de institucionalización de la palabra trauma. Si antes la palabra trauma era una categoría dentro de una región de las enfermedades en territorio médico, se tendió a institucionalizar, ¿qué quiero decir? A que empiece a tener reconocimiento institucional y que, por ejemplo, en el presente, en una clasificación oceanográfica como el DSM, haya un tipo de trastorno específico vinculado al trauma, el trastorno por estrés postraumático, o que haya en asociaciones de psiquiatras, de salud mental, de psicólogos en buena parte del mundo, un área específica destinada a trauma o recursos presupuestarios de las políticas públicas vinculadas a nuestro país, siempre, y sobre todo en estos tiempos, esas cosas vienen con muchísimo recorte, pero en un país como Estados Unidos, hay un presupuesto muy alto del presupuesto de salud y de salud mental vinculado a las investigaciones sobre el trauma, a los tratamientos sobre el estrés postraumático, sobre todo vinculados a los soldados que llaman a la guerra y después vuelven y le reclaman al Estado que les cubra algo del padecimiento que está sufriendo. Bueno, es un pantallazo general respecto de la palabra trauma. Después, un estudio histórico.
que es la siguiente parte del título de mi libro. Y ahí, como decía Marité, yo me posicioné en algo que en el terreno de la historiografía llamamos historia intelectual, pero básicamente es hacer una historia que no sea solo historia de las ideas y que por lo tanto no tenga en cuenta procesos culturales, políticos, institucionales, pero tampoco hacer una historia social que se desentienda de los conceptos y de los problemas epistémicos. No hacer una historia interna del psicoanálisis o de la psicología, donde solo se ven los grandes autores o las ideas y las prácticas dentro de ese campo disciplinar, pero tampoco ser una historia externa que solamente describe el concepto, el contexto social, político, institucional, historias que, por ejemplo, dan cuenta de cómo hubo más presupuesto en determinada área de conocimiento en determinada universidad, en determinado lado, eso hizo que predominara una escuela respecto a la otra. Y nada, no se detiene a discutir cuáles son los problemas epistémicos que por ahí estaban en juego. Y ahí pongo una historia de insiders y una historia de outsiders. Los insiders son, por ejemplo, en el psicoanálisis, a veces los psicoanalistas hacen historias del psicoanálisis. Somos los insiders dentro del campo e intentamos hacer una narración histórica de nuestro pasado. En general ese tipo de historias son, y un día vino Freud, bajó del cielo y con su genialidad vio lo que Jacob no vio. O se dio cuenta que Jung se estaba desviando y entonces lo dejó afuera para admitir una verdad. Son historias religiosas, triunfalistas, que parten de un mito de origen que en general centran el progreso, creen en el progreso de una disciplina y centran ese progreso en la genialidad de un autor. Después están las historias de los outsiders, que no entienden nada del campo y de los problemas del campo, pero hacen historia. Y esas son, por ejemplo, las historias del libro negro de los psicoanálisis, ¿no? Y entonces vienen a decir que encontraron que no había correspondencia entre lo que Freud publicó con una carta que le mandó a Fliss, y entonces la conclusión es: Freud miente. Engaño. Bueno. Intento en el libro, en el modo de leer y abordar el problema, ser un poco insider y un poco outsider. O sea, tratar de meterme en algunos problemas epistémicos, clínicos que nos puedan interesar a los que practicamos el psicoanálisis, pero también ser capaz de tener una lectura crítica y que tenga en cuenta otros factores, además de el de las ideas de Freud, o el de las ideas de los grandes psicoanalistas. Y por eso ubicar el trauma como un objeto que está en el medio de una trama de saberes, prácticas, procesos epistémicos como cambios en los saberes médicos de fin del siglo XIX o el impacto del evolucionismo en distintas áreas del saber a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, pero también procesos culturales como el impacto cultural que tuvieron el surgimiento de los ferrocarriles o procesos políticos. Porque si hay algo que hizo cambiar muchas veces qué entendemos por la noción de trauma y qué prácticas llevamos adelante son las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y así sucesivamente. Y por eso también, algo que por ahí interesa más a los historiadores, ¿no? Pero la cuestión de las fuentes, o sea, intento que las fuentes no sean solo los textos de Freud o los textos canónicos de Freud, los clásicos, los textos que se supone que son más importantes, sino también por ahí leer las cartas, también leer los manuscritos, también leer los textos de los contemporáneos de Freud, con los cuales Freud discutió, que discutían con Freud. Bueno, manuales médicos, incluso en algunos casos diarios de la época que señalaban el impacto de determinados procesos históricos. Bueno, en torno a Sigmund Freud, acá, un poco ya lo dijo Marité, entonces voy a pasar rápido, pero mi idea es señalar que Freud es una figura multívoca también. Así como el trauma, también Freud es una figura multívoca. Y depende, como dijo Marité, de las lecturas que uno haga, desde dónde las haga. Y entonces el Freud de los lacanianos, bueno, de cada una de las tribus lacanianas, no es el mismo que el Freud de los kleinianos o que el Freud de lo que
nosotros lacanianos llamamos post-freudiano, no es el mismo de los historiadores norteamericanos que lo critican a Freud, bueno, y así sucesivamente. No es el mismo también de los que se dedican a la historia de los intelectuales y que ven a Freud, no les interesa el Freud clínico, les interesa el Freud figura del pensamiento de la cultura occidental. Son distintos a Freud. Porque Freud es un autor que amerita múltiples lecturas, pero además no es fácil, salvo con el riesgo de quedar uno como un religioso que piensa que tiene la verdad, decir cuál es el Freud más cercano a una supuesta realidad. Son muchos. Pero además Freud no es el mismo, porque cuando discutía con Charcot, del cual había sido su discípulo, no es el mismo que cuando discutía con Janet, otro tipo de problemas, que no es el mismo que cuando discutía con Jung, no es el mismo cuando se carteaba con Abraham, Ferenczi y Jones y le contaban ellos de los pacientes soldados que estaban atendiendo en la guerra, y no es el mismo en 1939 en el exilio, a punto de morirse y escribiendo Moisés y la religión monoteísta. Pensar que es el mismo es crear una falsa unidad en relación a un nombre, y es crear una falsa unidad en relación a una obra que tiene múltiples lecturas, múltiples problemas, múltiples determinaciones. ¿Cuáles son algunos de los problemas que intento abordar en el libro? Por un lado, el de los accidentes de ferrocarril, que condujo a diversos procesos de psicologización del trauma. Es decir, ese pasaje entre una noción anatómica del trauma a nociones más psicológicas. Pero, ojo, eso no significa que las nociones somáticas del trauma hayan desaparecido, ¿no? Porque de hecho, habrá un estado del arte de lo que se dice sobre el trauma en el campo clínico en general hoy en día, y sigue habiendo abordajes neurológicos, somáticos de la noción de trauma. Pero sí que se volvió posible pensar que el trauma podía tener un estatuto psíquico. Y eso a partir del impacto cultural que tuvo el ferrocarril y sus accidentes, que fue el símbolo del progreso de la modernidad tecnológica, pero al mismo tiempo el primer gran símbolo de los horrores que el progreso tecnológico podía traer a la humanidad. Después vinieron las dos guerras para terminar de confirmar eso, pero en torno al ferrocarril eso aparecía ya jugado. Y además aparecía jugado otra cosa, que es que cuando había accidentes, la gente demandaba a las empresas de ferrocarril que le den una indemnización por el daño sufrido. Y las empresas de ferrocarril empezaron a contratar seguros. Y los seguros y las empresas de ferrocarril no querían pagar, las personas que sufrieron el accidente querían cobrar, y entonces, en esa puja jurídico-forense económica, empieza a haber un problema clínico en relación a una zona gris entre los accidentes con lesiones comprobables y la simulación. Y ahí es donde se empiezan a ensayar otro tipo de explicaciones, que en principio son fisiológicas. Puede haber una enfermedad por alteración funcional aún cuando no produzca lesión, y que vuelve concebible la idea de que las ideas y los afectos pueden generar síntomas. Y en ese punto, digamos, empieza a aparecer una tensión entre por lo menos tres elementos en relación a la palabra trauma. El trauma, que es el hecho, es la representación del hecho, es la respuesta que se le da al hecho, o es una especie de combinatoria entre al menos esos tres elementos. Al mismo tiempo aparecían como dos figuras extremas respecto de cómo se concebía a quien había atravesado una situación traumática. Por un lado, una víctima absolutamente pasiva de un acontecimiento completamente externo, que nada tenía que ver con el sufrimiento que estaba viviendo, pero tampoco podía hacer nada para poder recuperarse. Lo único que se podía hacer era indemnizarla por el daño sufrido. Y era víctima eternamente. En el otro polo, el accidente, la vivencia, el hecho, no importa nada. Lo único que importa es la predisposición y la posición que adopta posteriormente la persona frente a lo que le ocurre. Y eso tiende como a desdibujar
el peso que ciertos acontecimientos tienen, no en uno, sino en muchas personas, que habitualmente generan efectos patológicos en aquellos que atraviesan esa experiencia. Pero yo lo pongo así, no para darles una respuesta, que en realidad todo el libro intenta decir que la respuesta está en la combinación y en los matices, y que todas las posiciones extremas son absolutamente discutibles. Pero a lo largo del recorrido vemos a algunos autores diciendo una cosa, otros diciendo exactamente lo contrario. Segundo problema, la relación entre trauma y memoria. Un poco esto lo dije hace un ratito. En el mismo momento en que la modernidad surge la pregunta de qué es lo que se conserva del pasado, qué es lo que se transmite de generación en generación, la memoria se vuelve un problema central en varias áreas del saber, entre ellos en la clínica de la neurosis. Y ahí aparecen Janet y Freud siendo los primeros que conectan la noción de trauma con la noción de memoria, que hoy nos parece obvio, pero no lo era. Que no hay ninguna relación entre trauma y memoria en el trauma anatómico. Y ahí aparecen una serie de debates, porque ambos coincidían en que se producía una escisión en algunas personas y que hacía que la persona no disponga de ciertos recuerdos, pero que al mismo tiempo esos recuerdos seguían operando. Eso Janet lo suele pensar más en términos de una debilidad hereditaria, y en cambio Freud introduce, por ejemplo en el texto de la neurosis de defensa, por vez primera la idea de conflicto. Digamos que, en todo caso, si la persona no dispone de esos pensamientos es porque nada quiso saber sobre ellos y lo resolvió de una manera, nada quiso saber de la contradicción que esas representaciones le generaban. Y en vez, dice Freud algo así, en vez de resolverlo mediante un trabajo de pensamiento, no quiso saber nada sobre eso, y eso generó las condiciones para la neurosis. Pero me interesa situar acá en este punto, en todo caso, lo que plantean ambos autores respecto de la práctica terapéutica. Porque si hay algo que coincidían es que no basta con la cosa, lo cual es una experiencia clínica evidente. Alguien que atraviesa un trauma. Si uno simplemente le dice, habla de eso, la persona puede hablar, y como decía Marité en el ejemplo que ponía, y repetidamente encontrarse con la irrupción en su relato de una nueva aparición de una angustia, de algo que permanece como intramitable. Y entonces, de distinta manera, pero ambos coincidían en que recordar era un paso, pero que también era necesario transformar algo del pasado o transformar algo de la posición que en el presente se tiene respecto a ese pasado. Es decir, no basta con recordar, es necesario que la persona pueda, después de una experiencia terapéutica, tomar otra posición respecto a eso. Lo cual, en otro momento del libro, pongo, tomándolo como el modelo del duelo, y me adelanto algunas cosas que sé que no voy a poder llegar a decir, esto se lo digo ahora, algo que permita, como en el trabajo del duelo, que la posición de alguien respecto de algo del pasado no sea la misma eternamente y no quede fijado a ese elemento del pasado sin poder resolverlo, sino que permita algún proceso de inscripción y pérdida. Tercer problema que aparece en el libro, el problema de la causa. En realidad son tres problemas, porque están relacionados: el de la causa, el de la temporalidad y la cuestión de la fantasía y la realidad. Están relacionados porque giran en torno a lo que fue conocido como la teoría de la seducción freudiana, que fue un término que Freud nunca usó, sino que lo llamaba neurótica. ¿Y qué era la neurótica? Era esta idea que tuvo Freud en un momento de que solo enferman de neurosis aquellos que en la infancia han tenido una vivencia sexual infantil. Pero que el punto que Freud quería resolver ahí es introducir una teoría teológica, o sea, de la causa de la neurosis, que discuta con la teoría preponderante en ese momento, que era la herencia. No es la herencia lo determinante, diría Freud, es lo que ocurre en la infancia, en términos de una vivencia sexual infantil
que deviene traumática. Ahí Freud introduce lo que llama Nachtraglied. ¿Las 4 tenemos? Sí. Bueno, que es esta temporalidad que a veces en las traducciones de Amor-Hurto aparecen como efecto retardado, ¿no? Retardadamente, pero que por ejemplo en inglés se traduce deferred action, o sea, acción diferida. Esa traducción da la idea de que algo del pasado determina en una dirección hacia el futuro un tiempo después. Su poder determinante es retardado, pero que es una dirección prospectiva. En francés se tradujo après coup. Y après coup pone el acento en la dirección retrospectiva. Y la verdad es que el asunto es que en alemán, y por el modo que lo usa Freud, están presentes las dos cosas. Y eso genera diferencias de lectura y además genera diferencias clínicas, porque quizás en nuestros contextos franceses de apropiación del psicoanálisis, muchas veces se ha puesto el acento que algo así como las experiencias no importan, lo único que importa es la resignificación a posteriori. La verdad que es difícil pensar eso en las personas que han vivido ciertas experiencias y que al mismo tiempo parecen fijadas al pasado, pero como si el pasado siguiera determinando en una dirección prospectiva. ¿Eso alcanza para Freud? No. También es necesaria una resignificación a posteriori y por eso los hechos en sí mismos no alcanzan para hacer algo traumático, pero no es que no importan nada. Por último, de esta teoría neurótica hubo varias versiones de por qué Freud la abandonó. Una de esas versiones dijo, Freud se dio cuenta que fue un error, que primero pensó que eran hechos reales y después se dio cuenta que eran fantasías, que eran todas fantasías. Eso ha llevado a que psicoanalistas hayan sido montones de veces denunciados en los 80 en los Estados Unidos y en los contextos del debate del feminismo actualmente por una especie de menosprecio por los relatos de personas, particularmente mujeres, que relataban hechos. Más grave aún me parece cuando psicoanalistas atendemos niños o adolescentes y por ahí eso está ocurriendo en el presente. Pensar que se trata solo de una fantasía o que se trata solo de algo que tiene que tramitar subjetivamente la persona solo, nos hace perpetuadores de algo que no termina de escribirse de otro modo. Ahora, otra de las grandes versiones de lo que fue la neurótica dice algo así como Freud fue un cobarde. Denunciaba los abusos sexuales que ocurrían en las familias burguesas. Como eso no era digerido por la moral burguesa imperante, Freud renunció a su teoría. La verdad es que hay muchos hechos históricos que discuten eso, entre ellos que, por ejemplo, entre las personas con las cuales discutía Freud, estas cosas era Karl Hegel, que era el autor de Psicopatología Sexualis, en el cual era habitual pensar que el problema ahí, que digamos que los abusos sexuales infantiles y en el seno de una familia eran habituales, pero que en todo caso lo que le discutieron a Freud y lo que Freud y la razón por la cual termina abandonando esa teoría es que no podían creer que todos los casos de neurosis tuvieran esa teología. Y de hecho Freud en su carta a Fliss no dice ya no creo más en mis neuróticas, dice no creo más en mis neuróticas, mi teoría de la neurosis, y la explicación que da es porque de ciertos recuerdos del pasado, la posibilidad de diferenciar entre cuáles son los elementos fantasiosos y cuáles son los elementos efectivamente acontecidos es imposible, la posibilidad de distinguirlos son indistinguibles, pero al mismo tiempo, para nuestra práctica, que no es la misma que la práctica jurídica, o que en todo caso cuando discutimos con el ámbito jurídico tenemos que repensarlo eso, para nuestra práctica quizás no sea tan importante. Porque si genera padecimiento, lo tenemos que escuchar igual. Y en todo caso es, aun cuando sea fantasía, lo vamos a escuchar. No vamos a escuchar que es un hecho real. Claro. Cosa distinta. La cuestión de la neurosis de guerra.
Y yo pongo ahí como otro problema el de los límites. Ahí en el libro analizo como una serie de debates, ¿no? Por ejemplo, si las neurosis de guerra son de guerra, o sea, provocadas por la guerra, o si se producen en la guerra, pero tienen otra causa, ¿no? Pero además, en ese contexto, el narcisismo, noción freudiana medio vapuleada en algunas lecturas o reducida en algunas lecturas lacanianas, de las cuales yo también me formé, pero que reducen el narcisismo freudiano a la identificación con la imagen especular, no terminan de subrayar que para Freud el narcisismo era un problema económico y que quedaba vinculado a una serie de padecimientos, la melancolía, la neurosis de guerra, la neurosis traumática, que uno podría decir están en los límites de la neurosis. Al mismo tiempo, debate sobre los límites de los tratamientos. Por ejemplo, un tratamiento en boga durante la guerra era el electroshock. ¿Hasta qué punto, por la suposición de eficacia, vamos a llevar adelante un tipo de tratamiento que puede ser más cruento o tan cruento como aquello que generó el malestar que la persona tenía? Y también la cuestión de los límites de las representaciones. Es decir, en un doble sentido. Los límites de las representaciones del aparato psíquico tratando de tramitar ciertos aspectos de las experiencias que parecen imposibles de ser tramitados por las vías habituales y que generan un gran padecimiento. En la jerga freudiana, cantidades hipertróficas de excitación que no terminan de ser ligadas a la trama de representaciones y que funcionan como un agujero para la trama de representación, un agujero por donde se cuela otra vez cantidades de excitación que generan un renovado terror. Pero también límite de representaciones es la discusión en el campo de la historia de hasta qué punto es posible de representar en una narración estable la Shoah, los campos de concentración en la dictadura argentina. Último tema del libro y termino con esto. La última parte del libro yo le dedico a los traumas colectivos y tomo fundamentalmente ahí, o sea, ahí no hago una gran trama de saberes, prácticas, autores, procesos culturales, tomo dos textos que son básicamente Tótem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta, porque son dos textos en los que Freud plantea la posibilidad de concebir que haya experiencias pretéritas que tomen un valor traumático y que se transmitan de generación en generación, aun cuando no formen parte de las narraciones conscientes, explícitas, oficiales, y que generen a nivel individual, cada uno de nosotros lo recibe como una herencia, pero al mismo tiempo a nivel colectivo, porque termina afectando la historia del monoteísmo y la historia de la humanidad, digamos, terminan ciertos acontecimientos pretéritos de los cuales quedan huellas, aun cuando no los recordemos o no los recordemos perfectamente, tienen efectos patológicos a nivel de cada uno y a nivel de los colectivos humanos. Y que es como el punto de partida para la serie de preguntas que introducía Marité cuando habló del libro, que es si no sería posible pensar de qué manera estas categorías freudianas nos pueden servir también para pensar nuestra historia reciente. Bueno, me callo, estamos sobre la hora, no sé si alguien quiere decir algo, pero